Mi pueblo tenía una colecta de alimentos cada año llamada Ayuda a alimentar a Bobby. Mi ciudad natal era un lugar extraño. Teníamos una tienda de videos que nunca tenía las películas que quería, una tienda de conveniencia cuya máquina de granizados siempre estaba rota, y una colecta anual de alimentos con un nombre raro. Ayuda a alimentar a Bobby. Si estás pensando, ¿quién es Bobby? Entonces tenías algo en común con mi yo de 10 años, con todos los demás niños del pueblo y con la gente que pasaba por allí durante la época en que se hacía la colecta. Le preguntábamos a nuestros padres, maestros y básicamente a cualquier adulto por qué se llamaba así. Pero la respuesta estándar era que Bobby solo representaba a los niños cuyos padres no podían comprar comida regularmente. La otra era que Bobby era un acrónimo, pero cuando insistíamos en qué significaban las letras B o B, B y I, siempre encontraban la forma de cortar o cambiar la conversación. Durante mucho tiempo, la información más concreta que recibíamos era que al final de la colecta, algunos voluntarios se ofrecían a llevar toda la comida donada a su destino. Y luego, alrededor del mismo tiempo al año siguiente, todo volvía a empezar. Un día, mi papá llegó a casa y le dijo a mi mamá y a mí que el sábado siguiente tendría que salir, porque se había ofrecido como voluntario para ayudar a entregar la comida donada a los beneficiarios. Intenté preguntarle a dónde iba la comida y si podía ir con él, pero rechazó ambas preguntas con un «Lo siento, campeón, solo adultos». Quería saberlo tanto que armé un plan. El día en que debía entregar la comida, mi papá llegó a casa con una camioneta llena de cajas de donaciones. Lo más sigilosamente que pude, me colé en la parte trasera de la camioneta, vacié el contenido de una de las cajas y me metí dentro. Me di cuenta de que las probabilidades de que me descubrieran eran altas, pero no me importó. Quería ver a dónde iba toda esa comida cada año. Después de una hora, oí que la camioneta arrancaba y sentí que se movía. Quise asomar la cabeza para ver, pero sabía que mi papá podía mirar por el retrovisor y verme. Otras posibles 3 horas, y sentí que la camioneta se detuvo. Oí a mi papá bajar de la camioneta y a otros voluntarios bajando de sus autos. No pude escuchar bien la conversación en ese momento. Sí sentí que alguien agarraba la caja en la que estaba. Maldita sea, ¿qué hay aquí dentro? Sandías y jamón, siguió refunfuñando mientras llevaba la caja a algún lugar que yo no podía ver. Pasaron quizás 45 minutos antes de que finalmente dejara la caja en el suelo. Me emocioné, por fin vería a dónde iba la comida. Esperé hasta no oír más pasos antes de salir de la caja y empezar a mirar alrededor. Era una gran caverna. Vi lo que supuse era la entrada. El lugar estaba iluminado por lo que asumí eran luces de batería, con cajas de comida donada apiladas por todas partes. Mirando al otro lado, vi el borde de un acantilado. Caminé hasta él y miré por el borde. No sé cuán profundo era, solo sabía que tenía el tamaño de un estadio de fútbol. Seguía pensando, ¿cuál era el punto de esta colecta de alimentos? ¿Por qué traer toda la comida a una cueva? Y por milésima vez, ¿quién es Bobby? Sentí el temblor antes de oírlo. Luego vi que la caverna empezaba a sacudirse violentamente. Mirando hacia abajo, vi que algo empezaba a emerger de la oscuridad. Parecía el comienzo de un pico naranja brillante. Desde allí, se formó una cabeza solo un poco más pequeña que el agujero mismo. Imagina si la cabeza de una tortuga estuviera cubierta de púas y tendrías una idea de cómo era su cabeza. Se detuvo a unos 4.5 metros del borde del acantilado y empezó a abrir su enorme pico. Me paralicé de miedo. No sabía qué iba a hacer esa cosa. Por lo que sabía, iba a escupir fuego o atraparme con una lengua de rana. Pero se quedó ahí, como esperando algo. Fue entonces cuando lo entendí. Este era Bobby. Esta cosa subía aquí. Sabía que alguien la alimentaría, porque la habían alimentado cada año, durante quién sabe cuánto tiempo. Y esto era solo la cabeza y el cuello. No podía imaginar cuán grande sería el resto de Bobby. Mi fascinación horror se cortó por los sonidos de mi papá y los otros voluntarios regresando por el camino de la cueva. Corrí de vuelta a la caja donde me escondía, pero me di cuenta de que probablemente empezarían por esa, así que fui a un montón cerca de la entrada y me agaché junto a él. Mi plan era que, una vez que pasaran todos, correría de vuelta y me escondería en la camioneta de mi papá. Las voces y los pasos se hicieron audibles cuando mi papá y los otros voluntarios regresaron. Bueno, eso debería ser lo último, y tendremos un descanso por otro año. Ojalá pudiéramos cubrir todo con cianuro. Buen deseo. No hay suficiente veneno en el planeta para eso. Luego oí a mi papá. Sonaba nervioso, incluso si funcionara. Sí, ¿cómo sabemos que el cuerpo no apestaría todo el pueblo? Espera. Veo su cabeza. Luego oí a mi papá viendo a Bobby por primera vez. ¡Jesucristo! Pude oír el terror en la voz de mi papá. Casi quise salir de mi escondite y abrazarlo, hacerle saber que yo también lo había visto, y que no estaba solo en su miedo, pero sabía que eso podría empeorar las cosas para ambos. Otro voluntario ignoró el terror de mi papá y comentó con naturalidad: «Empecemos, agarren una caja
y tírenla a la boca de esa cosa. Vi cómo todos empezaron a agarrar cajas y llevarlas al borde. Cuando pareció que todos tenían la espalda vuelta, me escabullí sigilosamente hacia la entrada y corrí de vuelta a la boca de la cueva. Desde allí, vi la camioneta de mi papá y me dirigí a la parte trasera. Unas semanas después, estaba en la biblioteca tratando de ver si había más información sobre Bobby. Debería haber esperado que mi pueblo no tuviera registros sobre un monstruo tortuga gigante viviendo debajo, pero lo que encontré fue útil de todos modos. El monstruo probablemente fue nombrado por el fundador del pueblo, Bobby Robertson, y durante épocas de hambruna, el pueblo era propenso a temblores y casi fue destruido durante la Gran Depresión por un terremoto repentino de magnitud 3. Mi teoría es que los habitantes de la época decidieron que necesitaban la comida más que Bobby, y él expresó su desacuerdo. No creo que mi papá descubriera que estuve allí con él esa noche, pero me propuse pasar más tiempo con él, aunque tuve que fingir que ya no le tenía miedo a las tortugas. Al año siguiente, no se ofreció como voluntario para ayudar con ayuda a alimentar a Bobby. De hecho, había recibido un ascenso en el trabajo y tuvimos que mudarnos por eso. Así que, durante los últimos 22 años, pude dejar que ayuda a alimentar a Bobby se desvaneciera lentamente en mis recuerdos. Hasta hace unos días, cuando me golpeó la nostalgia por mi viejo pueblo. Así que empecé a investigar qué había pasado desde que nos mudamos. Mi pueblo ya no existe. En algún momento de 2005, el pueblo colapsó y se hundió en el suelo. La explicación oficial fue que había múltiples cuevas bajo el pueblo y que finalmente ocurrió un colapso masivo de cuevas que llevaba mucho tiempo pendiente. Fue más difícil encontrar más información sobre cómo era el pueblo antes del colapso, pero la pieza más relevante que encontré vino de un grupo de Facebook sobre él. Aprendí que en 2004, nuevas personas habían reemplazado al consejo municipal anterior. Y en el mismo año, votaron por terminar la colecta de alimentos, ayuda a alimentar a Bobby,